Hola, soy Carla Casanelo, soy actualmente vicepresidenta de operaciones para Growth en toda la región, que es representante de Google, y hoy estoy acá para darles la bienvenida a Somos Par con este episodio de Protagonistas. Están conmigo hoy para hablar de este tema súper interesante Adriana Gamarra. Ella es máster en Administración de Empresas y se desempeña como coordinadora de Bienestar y Desarrollo en Banco Itaú. Y entender que le tenemos que dar el mismo permiso al papá o a la mamá. O sea, le quiero ver al papá en el acto cultural. Le quiero ver al papá llevándole al hijo también. También está con nosotros Gabriela Schwarzman. Ella es consultora independiente, especialista en género, politóloga y profesora. Es una romantización de justamente el rol que ocupa la mujer de una manera absolutamente sobrecargada. También está Patricia Dos Santos, máster en Psicología y Administración de Negocios. Además, es propietaria y directora en Jobs. Hay mucho que puede hacer la empresa para facilitar esta etapa de maternidad. Y también Natalia Yestand, que es licenciada en Ciencias Contables y Administrativas, actualmente directora de Copy.punto. Priorizarnos, ¿verdad? Porque lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es tener una mamá saludable en todos los sentidos. El tema que nos reúne hoy acá con una tacita de café, con una tacita de té también, es hablar acerca de la productividad, los desafíos y la crianza compartida. Bienvenidos a este episodio. Escucho a mujeres con una formación académica impresionante. Yo les quiero contar que yo no tengo ningún título y les voy a contar por qué. Fui mamá súper joven, yo tengo 43 años, mi hija mayor tiene 20 años, casi 21, mi segunda hija tiene 18. Y cuando estaba estudiando, digamos que él tenía que trabajar, porque fui mamá muy joven, tenía también que estudiar, y fue bastante difícil poder encontrar todo el sistema de apoyo para poder hacer las dos cosas, ¿verdad? Y más en una época, imagínense, hace 20 años no existía la educación online, era ir a la universidad, estar trabajando todo el día en la universidad de noche, llegar a casa, lavar la ropa de la bebé, estar con la bebé, ¿verdad? Y así. Todo eso hizo que finalmente termine por un camino un poco más autodidacta. Y a lo largo de los años fui logrando tener un poquito más de apoyo. Entonces yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuáles son los sistemas o apoyos externos que ustedes ven que pueden marcar la diferencia en la productividad? ¿Cómo podemos hacer que haya más mujeres como ustedes que puedan tener toda esa formación académica? Y también a veces, bueno, la formación académica viene en conjunto con... Hay mujeres que logran hacerlo igual en una situación como la que yo les contaba recién, ¿verdad? ¿Qué creen que lo hace? ¿Qué creen que lo logra? ¿Qué tipo de cosas creen que podemos llegar a sumar? Yo, Carla, tengo también una realidad distinta que también me gustaría compartir. Yo, cuando encaré este tema para prepararme para esta reunión, tuve que poner en un poco una lista de todos los apoyos que yo tuve y realmente que me quedé impresionada. Era imposible que yo, que era una mamá joven también, porque mi primera hija nació a mis 22 años, yo estaba en la facultad, mi marido también estaba estudiando, que yo hubiera podido hacer todo lo que hice, trabajar, estudiar y ser mamá, mi primera hija, construir la familia, todo eso, sin el tremendo apoyo que yo en realidad tuve, ¿verdad? Empezando por mi esposo, mis hermanas, mis vecinas, porque me tocó vivir con unas vecinas que todas teníamos una circunstancia parecida, que teníamos poco apoyo de las familias grandes, ¿verdad? Así que nos apoyábamos la una a la otra, dejábamos los niños todos en la casa de una, después en la casa de otra, y es realmente muy difícil cumplir sin una red de apoyo. Ahora, si dependemos solamente de la red de apoyo que cada una puede construir, vamos muertas. Claro. 100%. Entonces es importante que el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, pero particularmente el Estado, se organice de una manera tal que las madres puedan trabajar y estudiar. Y eso en muchos países están aplicadas, son políticas de cuidado de las que carecemos totalmente en el Paraguay. Entonces yo sueño, me gustaría muchísimo poder ver que todas las mujeres como las que están acá me puedan decir, yo dejo mi bebé en una guardería donde la atienden mucho mejor que en mi casa durante todo el tiempo que estoy trabajando, por ejemplo, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, así Totalmente es. de acuerdo. Mi realidad ahí, cuento un poquitito mi historia. Yo la veía a mi mamá, que era ama de casa y que no tuvo una red de apoyo. Porque vivía en el interior, ella en Concepción, después fue a Ciudad del Este, entonces dijo, bueno, yo dejo de trabajar y me dedico a mis hijos.
Y eso un poco me remonta a mi historia, que yo al contrario, yo decidí ser mamá un poco más grande. Entonces le tuve a mi nena, tengo una nena de 9 años de edad, se llama Olivia, es mi única hija, y le tuve a los 34 años. Me dediqué primero a formarme yo, a estudiar, para luego justamente poder tener un bebé. Pero sí, cuando decidí tener un bebé, tenía una red de apoyo, que así como comentabas un poco, Patti, eran tan importantes, era mi familia, era el papá de mi hija, eran otras personas que realmente a mí me dejaban tranquila. Pero hoy coincido contigo, ¿verdad? O sea, cómo nosotros estamos, o las empresas, cómo están estructuradas para apoyar justamente a las personas que quieren ser mamás finalmente. Sí, bueno, a mí me pasó que también yo postergué, yo primero es como que hice toda mi vida profesional, siempre tuve temor de decir, bueno, no quiero dejar a mis hijos, digamos. Pero lo mismo me pasó después que tuve, a los 38 recién le tuve a uno, a los 42 le tuve a otro, o sea, soy mamá grande. De todas maneras llegó el momento en que yo decía, bueno, voy a trabajar y en el momento que tenga hijos, que tenga una familia, voy a dejar de trabajar. Y eso es mito total. Porque Nunca sucedió. Nunca sucedió. Varios intentos hay, pero tanto me gusta trabajar que realmente es parte de mi vida. Entonces, la red de apoyo para mí fue fundamental. De hecho, cuando sos más grande ya tenés más posibilidades de pagar esa red de apoyo por un lado, ¿verdad? Que cuando sos más chica y a lo mejor tu salario, tus ingresos no dan, es una situación mucho más difícil. Yo creo que las mamás, las abuelas, las familias son demasiado importantes. De todas maneras, por mi rol a mí me tocaba viajar y con la única persona que me sentía que se podían sentir en casa era con mi mamá y con mi papá. Entonces, yo creo que la familia es una red de apoyo demasiado importante. Pero me parece que las empresas, así como vos decís, Patricia, la sociedad civil, o sea, el Estado tiene que hacerse cargo de trabajar en esto. Yo creo que las empresas también tenemos que cada vez más buscar la manera de ser una red de apoyo para las mujeres que trabajan con nosotros. Yo me sumo al club de las maternidades tardías y más o menos coincidiendo con lo mismo que están comentando. En mi caso, yo también tengo un solo hijo, un varoncito que cumplió 11 años ayer y lo tuve a los 38, casi a los 39 años. Justamente porque era consciente de que yo no iba a contar con esa red de apoyo, con las condiciones que yo pensaba necesarias en ese momento para decidirme a ser madre. Yo también tuve una carrera política, 20 años me dediqué a la militancia partidaria, con lo cual que también es complejo. Hoy estamos hablando de productividad, pero pasa lo mismo en el campo político. La maternidad también muchas veces es un límite, no solamente para una carrera laboral, sino también política, y en todos los ámbitos en realidad. Y esto responde en gran manera que cuando las mujeres se acoplan al mundo laboral, porque no nos olvidemos que las mujeres hace poco nomás se acoplaron formalmente al mundo laboral. Las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico y luego fueron adquiriendo derechos, fueron insertándose en el mundo laboral, pero ya en esta situación de desventaja que todas nosotras describimos. Porque las mujeres se van insertando a las industrias, a las empresas o a las organizaciones donde trabajan sin ningún tipo de políticas. Y todas estas políticas que estamos hablando de corresponsabilidad del Estado, la sociedad, en realidad son el resultado de nuestras luchas. 100%. De nuestras luchas por ir logrando una política pública, una guardería, ahora se le dicen centros de desarrollo infantil, en el lugar de trabajo, por poder flexibilizar horarios sin que eso quiera decir bajar nuestra productividad. Pero son luchas que vamos haciendo las mujeres para ir equiparando el terreno de juego al cual entramos ya con una brecha enorme. Ahora, volviendo un poco al mundo de las empresas, yo que trabajo con empresas que están dedicadas a contratar gente y el tema de trabajo,
realmente lo tratamos mucho, lo vemos tanto en el postulante como en el contratante. Hay mucho que puede hacer la empresa para facilitar esta etapa de maternidad. Y nosotros somos un fiel ejemplo porque en nuestra empresa somos 95% mujeres. Y todas son relativamente jóvenes, pero las que van haciendo carrera son justamente las que llegan a la edad también de hacer familia, ¿verdad? Entonces, nosotros no hablamos por lo que dicen nuestros clientes o nuestros postulantes, sino también por nosotros mismos, ¿verdad? Y las empresas pueden hacer mucho para eso, como políticas propias de las empresas que no estén obligadas por las leyes, ¿verdad? Porque la flexibilidad horaria, por ejemplo, es una gran cosa. Que me digan acá las que son mamás que un día, qué sé yo, tenés que llevarle al médico y los médicos tampoco se compadecen de las mamás trabajadoras, ¿verdad? Ponen sus horarios según lo que a ellos les conviene. Entonces, si la empresa entiende eso, la empresa retiene las mujeres, retiene la gente comprometida, a gusto, ¿verdad? La empresa tiene que entender no solamente que hay horarios flexibles, son un beneficio para sortear esta etapa y esta pérdida de competitividad que a la mujer le produce la maternidad a lo largo de su carrera, sino que también puede cambiar su manera de trabajar, a trabajar más por proyectos. Y esto lo aprendimos en la pandemia, porque en la pandemia la gente no podía quedarse en su casa con tareas que alguien tenía que observar. Tenía que quedarse con un conjunto de tareas y cuando estaban listas las devolvía, ¿verdad? Bueno, si nosotros pensamos que el valor de la mujer es realmente importante en las empresas, volcarnos a este tipo de políticas de facilitarles a ellas a través del diseño de la tarea y a través de la flexibilidad de los horarios, en vez de que tengas que estar presente atrás de una pantalla de tal hora a tal hora, prepárame estas cosas y me las mandás antes del viernes. Y a lo mejor te va a mandar el jueves a las 12 de la noche, que es la hora que pudo realmente terminar. Exacto. Pero pudo terminar, pudo hacer maternidad, cocinó, le atendió a la mamá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese yo creo que es un papel que las empresas tenemos y que yo les cuento una cosa con respecto a los clientes con los que hablamos. No se les había ocurrido. Claro. A los hombres no se les... eso si no les pasa a ellos. Claro, no se les había nomás ocurrido. Y vos sabés que, sí, puede ser. Sí. Bueno, entonces quiere decir que tenemos que pedir. Tenemos que pedir esto, porque a lo mejor nos toca ser las primeras pidiendo y después se convierte en una política, ¿verdad? Yo creo que vos también puedes decirnos eso. Justo eso iba a comentar, que a mí que me toca un poco el rol de coordinar un poco la parte de bienestar y desarrollo de una empresa que tiene más de 1.600 colaboradores, donde tenemos una equidad de mujeres. Nosotros hoy tenemos políticas muy claras y muy flexibles, donde nos dimos cuenta el valor de la productividad de una mamá. ¿Por qué? Porque le damos justamente esa flexibilidad horaria, incluso el trabajo remoto, que significa que yo estoy embarazada, tuve mi bebé y 6 meses más yo puedo quedarme a hacer home office. Y les puedo asegurar que el rendimiento de esa colaboradora es mayor incluso por el compromiso que tiene hacia la institución. Entonces realmente, como mencionaba Patricia, lo que nosotros vemos de potencial que tienen tener políticas claras, súper transparentes, que sean para ambos, porque yo también siempre suelo decir, ok, tener una política clara de maternidad, ¿verdad? De licencia de maternidad, salas de lactancia por sobre todo, acoger a la persona, pero también al padre, ¿verdad? Porque muchas veces, bien poner el padre, claro, al padre también. Entonces, ¿qué nosotros llegamos a hacer, ¿verdad? Fue una discusión, una mesa de trabajo justamente donde hablábamos de decir, ok, hoy la ley dice 12 días corridos, vamos a aumentar a 1 mes. Y nos pasaba, y acá cuento un poco algo, jefes, porque no eran líderes, que decían, no, yo prefiero un hombre porque esta está en etapa reproductiva. El hombre no está en etapa reproductiva. El hombre no está. Entonces, hasta que muere está en etapa reproductiva. Exacto. Entonces nos decían eso y nosotros decíamos, bueno, en algún momento tenemos que llegar a tener una equidad en cuanto a los permisos también. De decir, bueno, yo le doy un permiso de maternidad a una mujer, por tanto, pero también al padre. Claro, ¿cómo se va a ocupar? ¿Cómo se va a insertar en su rol de padre? Hay compañías que ya tienen esos permisos. Y en otros países creo que es así. Hay compañías que tienen permisos que son exactamente iguales para hombre y mujer y que pueden ir tomándose por turno también los permisos a lo largo del primer año de crianza para poder favorecer eso, porque al final de cuentas, después del parto,
una tiene un periodo de recuperación física, pero todo lo demás también podría ser un hombre, ¿verdad? O sea, no hay una diferencia biológica que diga solamente nosotras somos capaces de llevarle a nuestro hijo o a nuestra Al hija médico. al médico. ¿Por qué no es el hombre el que está pidiendo el permiso también para poder ir, ¿verdad? O sea, ¿creen que hay algún tipo de impacto en la gestión del tiempo a partir de la maternidad, paternidad? Súper. O sea, a mí me gusta pensar que eso depende un poco del carácter. Yo no sé, ustedes, su experiencia, pero yo me he encontrado con mamás primerizas que tuvieron que renunciar y no pudieron más volver al trabajo porque como que no podían meter en su cabeza, en su corazón, en su alma y en su gestión dos cosas, la maternidad y el trabajo. No podían, ¿verdad? Porque es su carácter. Son personas a lo mejor más obsesivas, más cerradas, qué sé yo, ¿verdad? Yo creo que depende mucho del carácter, pero en general las mujeres, lo de los niños para nosotros es de vida o muerte. Es como un instinto que tenemos y nos nace. No sé cómo es con ustedes, pero a mí me nació. Yo no sabía ni que tenía eso, ¿verdad? Y me nació ese instinto y le hice el lugar. Le hice perfectamente el lugar. Pero también hay cosas que nosotros podemos hacer, como la de ustedes que planearon hacer primero sus vidas y después recién tener los hijos, ¿verdad? Entonces, hay cosas que también podemos hacer con la organización ya, de prepararnos previamente y ese tipo de cosas ya que están esperando que llegue ese momento, ¿verdad? Pero depende mucho de cada persona. Yo creo que si hay algo bueno que dejó la pandemia es eso, de que nos trajo la flexibilidad del trabajo híbrido, de que puedas estar en tu casa trabajando, que puedas estar en un café trabajando, que puedas estar en el consultorio cuando le llevas a tu hijo a la consulta, la flexibilidad de ir o no ir. Yo creo que eso es maravilloso, digamos, porque parte de esa infraestructura que necesitamos es esa, o sea, poder tener la flexibilidad y las herramientas para poder trabajar en cualquier lado, no solamente en un solo edificio, en un solo lugar, porque la vida hoy hace que vos puedas tener varios roles al mismo tiempo. Yo quiero problematizar un poco también eso. Estoy de acuerdo con todo, con lo de la flexibilidad. En mi experiencia personal eso ha sido también sumamente positivo y con estas modalidades de trabajar de manera híbrida, yo las considero positivas personalmente. Pero también ahí tenemos que tener en cuenta que si no trabajamos esto que trajo Adri, esa otra pata también de la corresponsabilidad en la familia, hay como una autoexplotación, ¿verdad? Terminamos autoexplotadas porque decimos, bueno, puedo hacerlo en casa, pero en realidad mientras estoy en la reunión virtual estoy cocinando, el bebé está llorando y al final de la noche estamos colapsando, ¿verdad? Nos da insomnio, o sea, ¿cómo impacta también en la salud mental ese tipo de estrategias? O sea, porque es como que tenemos que mirar desde distintos ángulos, ¿verdad? Todas estas políticas que para mí está demasiado bien que la empresa tenga como una punta de lanza, porque eso obliga, ¿verdad? Obliga al Estado, obliga a la familia a mover. Pero como esto que dijimos es sistémico y que tengamos también cuidado de no solapar otros tipos de explotación y autoexplotación, le digo, porque como queremos ser también responsables, queremos cumplir con todo, entonces es como que hacemos todo al mismo tiempo, pero tiene un costo, ¿no? Tiene un Es costo. que se espera que seamos la super mujer. Exacto, Pero que está como que romantizado. te da luego una especie de ataque de ser supermujer. ¿A usted no le pasó? Sí, pero ese es Yo puedo todo. Pero- Ahí es donde y yo sí. veo que hay tareas invisibles, es la famosa tarea La carga invisible, mental. que la carga mental, el desgaste emocional finalmente, que nadie ve. ¿Verdad? Y cuando a uno le toca llevar sola una familia, porque hay también realidades, ¿verdad?, de mujeres solas que están llevando, que si bien tienen su red de apoyo, pero recae en la Totalmente. mamá. Entonces, hay cosas que siempre digo, bueno, uno sigue siendo parte de una organización. Hoy yo estoy extremadamente agradecida por la organización en la que estoy, pero veo otras mujeres, amigas mías, que no tienen esa posibilidad. Entonces, qué difícil, porque esas tareas invisibles se vuelve tan visible para una, ¿verdad? Desde ver qué van a comer, desde ver qué van a llevar, porque recae normalmente en la mujer. Pero Siempre. Adri, ahí tenemos que hacer mea culpa, porque como dice Patricia, nosotros también nos creemos, Exacto, o sea, súper personalmente mujeres, es así, súper yo puedo mujeres. todo, y también es parte nuestra educarle a nuestra pareja para
que asuma cosas, Exacto. que a lo mejor nos cuesta más hacer que hagan algunas cosas, pero tenemos que hacer cuando naturalmente no se dan, porque también venimos de una cultura como la mujer es como que tiene que organizar todo y nos cargamos nosotras porque sobre todo que nosotros yo creo que nos creemos muy capaces de hacer y hasta a veces le subestimamos también al hombre en ese sentido. Creemos que no puede hacer tantas cosas al mismo tiempo como nosotros podemos hacer. Y eso Sin es cierto. embargo, Entonces ocupan la nos cargamos y ellos ni se dan cuenta había sido que vos hiciste 5 cosas y te dicen, che, pero ¿por qué no me pediste? O sea, también nosotras tenemos que tener el rol de pedir, de decir y de acordar cómo va a ser, cómo vas a compartir esa crianza, cómo vas a compartir ese cuidado con los hijos. Ahí polemizo igual un chiquitito más porque porque no me pediste, también es muy cómodo. O sea, Claro. también una se tiene que acordar de pedirle para que haga, ¿verdad? O sea, para que se acuerde. Entonces, ¿qué pasa si es algo más proactivo, ¿verdad? Un escenario ideal, porque así como está diciendo, a nosotros nos toca también la tarea de ir educando y trayendo los temas de conversación incómodos a la pareja, a nuestros propios padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, porque el simple hecho de tener que pedirle algo a alguien ya es una carga mental. Sí, y ya va no querés sumando hacer, sí. de a poquito. Es que no Y le tiene- pedís y no te vale, dicen, pues. no, pero No y me vale. tengo que ir al súper, pero y no sé cuánto hay que pedir, no sé qué marca te gusta, ¿verdad? Y no sé, y elegí, ¿verdad? O sea, no nada tan grave va a pasar. Y también otro punto que creo que nos pasa en las organizaciones es que tenemos distintos tipos de roles en una organización y no todos los roles pueden ser remotos. Entonces, Así es. Sí. estamos hablando desde un lugar de privilegio nosotras, en el que sí lo que nosotras hacemos y lo que hacen seguramente las personas más cercanas que tenemos implica eso. Hay muchas todavía barreras culturales, esto que dijiste, Nati, me parece súper importante, del pensar que el otro no puede o asumir, y ahí es como que va por inercia, ¿verdad? Continúa hacia adelante de la misma manera porque ya siempre fue así y siempre asumimos que de esa forma, pero ¿qué pasa si nos preguntamos, realmente yo soy la única que puede hacer esto? Y cuestionamos a los demás, ¿verdad? Esas barreras culturales que están en el día a día, en todas las cosas que vamos haciendo y persisten todavía en la crianza compartida, me parece que son muy comunes. No sé si a ustedes les pasa también y lo ven. Claro. Sí, están ahí presentes. Yo creo que los jóvenes entienden un poco más este cambio de concepto que a mí me encanta siempre usar para decir, el hombre no le ayuda a la mujer en la crianza de los hijos, hace su Cría. parte, Exacto. Tendría hace que. su parte. Tendría que sí. Es lo que sí. corresponde, el hijo es de los dos, ¿verdad? Y por más de que no sabe cambiar el pañal, te aseguro aprenda. que va a aprender. Porque si vos te enfermas y te tenés que internar 5 días, tu bebé no se va a morir, ¿verdad? Va a surgir. Y yo veo ya que los jóvenes están un poco más dispuestos, ¿verdad? Y que están un poco menos alejados de hacer la tarea con el hijo y disfrutar de hacerlo, ¿verdad? Pero nos falta muchísimo porque culturalmente está establecido que la mujer hace todo lo que es de cuidado y ahí hay que cuidar del perro, el gato, el suegro, la suegra, la mamá, la tía que viene de visita, ¿verdad? Si uno piensa... Cuidarse uno mismo. Si no Y después sos cuidarse mamá uno mismo y estar y después, espléndida. Pero yo creo que después eso llega el marido es lo y que te dice- dejamos a lo último y eso es lo Sí. triste muchas Y después no veces. estás lista Cuidamos para de salir. todo el resto y nos olvidamos de cuidarnos Sí. a nosotras mismas. Peligroso. Entonces, ¿qué es más peligroso? Así es que yo coincido que hay mucho todavía, pero también veo una generación un poco más consciente de esa corresponsabilidad, ¿verdad? Pero coincido con ustedes totalmente de decir que muchas veces nosotras somos la supermujer. Yo cambio mejor el pañal. ¿No? Yo nomás le voy a bañar. Ya hace todo rápido. Entonces, creo que Y hay un practicamos largo mucho, hacemos más camino rápido. mismo para las mujeres de empezar, como decía Nati también, de delegar, de pedir ayuda, ¿verdad? Porque hoy lo que veo, y me pasa mucho a mí en mi vida, yo estoy para todo el mundo, siempre estoy para todos, y me dejaba lo último para mí misma. Y al final yo soy la que tengo que estar bien para el resto. Entonces, Claro. es un aprendizaje que hoy por lo menos ya llevo. Sí, yo Mi- creo que esa es una de las barreras culturales, pero muy bien armadas, ¿verdad? De la cultura machista,
que es esta creencia de la supermujer, y en nuestra cultura un poco se le llama la cuña guapa, que es como que es el aliciente a todo lo que te rompes en mil pedazos para hacer todas estas múltiples tareas, pero la sociedad te dice, qué cuña guapa, Se ¿verdad? celebra el Día de la Y vos ya Mujer. estás feliz. El Día de la Mujer son las Felicidades. cuñas guapas. Palmadita en la espalda. Claro, Ah. es como esa rascadita del lomo para que nosotras nos validemos de nuevo frente, ¿verdad? O sea, validemos esa sobrecarga de tareas. Entonces, es una cáscara de banana importante a tener en cuenta, justamente en materia de barreras culturales. Es una romantización de justamente el rol que ocupa la mujer de una manera absolutamente sobrecargada, y que son como esas complicidades discursivas que hay que ir teniendo en cuenta a la hora de hablar de cómo derribar, ¿verdad? Estas barreras culturales. Yo creo que nosotros las mujeres tenemos un papel ahí ahora, que es justamente el de decir también nosotros, mostrar también nosotros. Y cuando ustedes hablan de machismo, a mí me gusta provocar un poco, decir, ¿cuán machistas son las mujeres? Claro. ¿Verdad? Totalmente. Que asumen felices de la vida estos roles. Todos lo somos. Totalmente. Son- Porque Hombres y mujeres. machistas los hombres porque Le crió una están mujer. beneficiados Claro. de ese sistema. Las mujeres alienadas a un sistema Claro, que esa nos es la somete, palabra. ¿verdad? Sin darnos Sí. cuenta. Entonces y lo primero es reproducimos la cultura. revisarnos nosotros las mujeres. Por eso ¿Dónde nos ponemos es nosotros? tan escabroso tocar estos temas siempre, ¿Verdad? justamente por eso, por lo que vos decís, Patricia, son temas provocadores que siempre hacen que nos revisemos, ¿verdad? Decir, yo soy machista también, o sea, hombres y mujeres somos machistas, la sociedad es machista, la estructura social es machista. El tema es el tema es que nosotras además llevamos la peor parte dentro de este sistema en términos generales. Bueno, ya que hablamos de salud mental, ¿qué costo tiene para nosotras y para el resto de las mujeres esta cuestión de ser la superheroína, verdad? Si pensamos en toda esta carga mental, ¿qué creen que podría funcionar o cómo podemos hacer para poder gestionar estas tareas y buscar que la otra persona también asuma el rol que corresponde? Y pensando no solamente en nosotras, ¿verdad? Sino en todos los tipos de relaciones que tienen las mujeres en nuestro país. La mayoría de los hogares en este país están liderados por mujeres. Yo creo que tenemos que tener en cuenta 3 ámbitos. Uno, el ámbito personal, que es cuidarnos a nosotros, tomar la decisión de cuidarnos a nosotros mismos, priorizarnos, ¿verdad? Porque lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es tener una mamá saludable en todos los sentidos. Y parte del cuidarnos es hacer las cuentas claras, hablar con la pareja, hablar con el padre, el hijo, y hacer el acuerdo que uno tenga que hacer. Eso en términos personales. En términos de la empresa, yo creo que desde el mundo de las empresas podemos hacer muchas cosas, como permisos especiales para mamá o para papá para llevar al médico, tener ciertas flexibilidades. El tema del cuidado de los primeros años es un drama no poder dejarle a tu bebé en algún lado. O sea, el tema de las guarderías, el tema de, ya sean las empresas, en el barrio, en la comunidad, en la ciudad, son imprescindibles, ¿verdad? Y eso ya son políticas públicas, quizás, ¿verdad? Trabajar todas en eso, en políticas públicas que sean más igualitarias para todos, no solamente de repente, no sé, yo de mi parte fui privilegiada porque, digamos, me iba al trabajo en auto, pero si te tenés que ir en transporte público, donde te tenés que ir 1 o 2 horas, que son 1 o 2 horas más las 8 horas que tenés que trabajar, o sea, es todo un tema, es un trabajo en conjunto entre una decisión personal, la empresa, el país, la ciudad, que tenemos que abordar para tener mejor calidad de vida y desarrollar toda esa red que necesitamos. Ese me parece un punto súper importante porque pensando en todas las mamás o todos los tipos de mamás que existen, las tareas del cuidado al final son tareas que puede hacer cualquiera de las personas que está en el hogar. Una mamá que, por ejemplo, tiene que viajar, trasladarse desde una ciudad a otra para poder traer el sustento a la casa, que luego tiene que llegar a la casa y ver las tareas con los hijos, y que luego también tiene que tener tiempo para el autocuidado, y al día siguiente de vuelta estar con la mejor sonrisa, porque en el trabajo también a veces hay una mirada que juzga, ¿verdad? Como se dice. ¿Qué pasa con esas otras mamás?
¿qué hacemos para que esto pueda ir muchísimo más allá de todas nosotras y desde nuestro lugar de privilegio también, qué compromiso podemos asumir? Y yo digo que es un desafío, tremendo desafío, y vuelvo a decir lo privilegiadas que somos nosotras y quizás otras mujeres también, pero la realidad hoy que las paraguayas tienen muchos más desafíos. Y siempre digo que esa red de apoyo, como hablamos al inicio, ¿verdad?, es tan importante para todos, pero por sobre todo de que yo me pueda sentir tranquila donde le dejo hoy a mi hijo o a mi hija. Decía Natalia, por ejemplo, que me encantó, ¿verdad? O sea, cómo la sociedad o el gobierno apoya esto, porque la realidad es que hoy pagar una guardería es extremadamente caro, esa es la realidad. Hay empresas donde dan un subsidio por guardería. ¿Cómo realmente, y qué difícil, por eso digo, qué desafiante, quizás no tenga hoy la respuesta, pero quizás desde nuestras empresas ver estos permisos, ser más empáticos inclusive, trabajar mucho con los líderes. Yo creo que la clave es trabajar con los líderes de estas organizaciones, hacer claras y transparentes políticas donde digan no solamente temas de permiso, pero hay muchas veces que uno tiene permisos por salud y utilizar los permisos por salud cuando el hijo está enfermo. Y entender que le tenemos que dar el mismo permiso al papá o a la mamá. Exactamente. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos, no, y el papá que también, o sea, le quiero ver al papá en el acto cultural, le quiero ver al papá llevándole al hijo también. Entonces ahí es donde yo creo que nosotras, desde nuestro rol, podemos todavía influenciar mucho más, no solamente en nuestras empresas, en nuestras redes de apoyo, sino que en la sociedad misma. Creo que también cuando pensamos en estas políticas que se pueden tener para promover esta equidad, no hay una sola receta, ¿sí? No es que vamos a bajar de internet, estas son las políticas para cualquier empresa. Creo que la participación de los trabajadores de esa empresa es vital en la construcción de esas políticas. Claro. Primero, ¿quiénes son? ¿Verdad? ¿Qué segmentos puedo tener? Porque puede ser que tengo un segmento que es de una característica, otro segmento de mujeres que no pueden abandonar su puesto de trabajo, no pueden hacer teleworking, tengo otro segmento que sí puede hacer teleworking, etcétera, etcétera. Entonces, primero hay que contextualizar la realidad de la empresa en este caso, y está el marco, por supuesto, normativo nacional, que es la base mínima, y por encima de eso, ¿qué más podemos hacer? Si le puedo dar más permisos, eso ya cada empresa verá, pero sí creo que es demasiado interesante pensar esto de que no somos homogéneas las mujeres, mucho menos las maternidades, los estilos de maternidades. Ahora también todo lo que tiene que ver con la crianza positiva, que implica una cercanía mucho más con los niños, con las niñas, que no, como dijeron recién, no es dejarle nomás en la guardería 8 horas, ¿verdad?, a un bebé. Entonces hay que ver también cómo entran a jugar todo esto. Y sí creo que las empresas también, ya como sector de la sociedad, pueden incidir en las políticas públicas porque están generando una demanda de políticas públicas. Las políticas públicas se mueven cuando existe una demanda de ese derecho o de esa política. Entonces, ahí es donde está el juego interesante porque de alguna manera de este sistema que hablamos, familia, Estado, empresa, se mueve. Si uno se mueve, se van a tener que mover los otros también. Y para ir cerrando, les pregunto, ¿por qué creen que es importante este tipo de espacios en que estamos ahora para poder hablar con otras mujeres protagonistas y también para conversar acerca de las cosas que nos tocan vivir a nosotras como mujeres en el espacio de trabajo y como personas, como una sola, ¿verdad? O sea, yo no dejo a Carla mamá en la casa y la guardo en una cajita y me voy a trabajar y luego regreso y guardo en una cajita a Carla trabajadora. Soy la misma. ¿Qué ustedes ven respecto a este espacio? ¿Cómo creen que esto puede llegar a tener algún impacto? Bueno, a mí te respondo, Carla, porque primero compartir con mujeres maravillosas, aprender de ustedes, un espacio que realmente me llenó este día, pero creo que es un momento que nosotros tenemos que alzar nuestra voz.
visibilizar este tipo de conversaciones. Empezar a tener, me gusta siempre decir, conversaciones difíciles, para que se conviertan siempre en conversaciones más saludables. Entonces yo creo que nos pasa mucho en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestra pareja, que nos cuesta tener y queremos seguir siendo súper mujeres y sabemos que somos mujeres, somos valientes, somos poderosas, pero finalmente tenemos que pedir ayuda. Tenemos que estar bien nosotras mismas. Entonces yo creo que estos espacios son tan enriquecedores para que más mujeres se animen a delegar, a cuidarse, a entender que están haciendo bien las cosas. Y que por sobre todo, perdón Gaby, la sociedad nos ayuda. Vea. Las empresas y la sociedad finalmente. Sí, más que nos ayude, que todos comprendamos el rol que nos toca en esto de la crianza, de la maternidad, de la paternidad. A mí también me parece que viene el tema del valor de la palabra. Lo que no se dice no existe, se dice siempre por ahí. Entonces, si nosotras no ponemos estas palabras en el éter y que circulen, probablemente no van a ser dichas, la problemática no va a ser vista, las soluciones no van a llegar. Entonces, el primer paso de encontrar soluciones, tanto como mujeres, como empresas en este caso, como sociedad, es hablar del tema y darnos cuenta a las mujeres que no son problemas individuales, son problemas sociales. La paternidad irresponsable en nuestro país es un problema social. La brecha salarial es un problema social. Esta sobrecarga, este impacto en salud mental, no es que a mí nomás me pasa, no es que yo nomás estoy cansada. Nos pasa a todas en alguna medida porque son problemas sociales. Entonces, es fundamental nuestra voz, nuestra palabra, y que se sume toda la sociedad a discutir estos temas, pero por sobre todas las cosas, a encontrar las políticas necesarias para que todos en esta sociedad seamos felices, porque al fin y al cabo lo que buscamos es ser felices. Yo me sumo un poquitito también a lo que dijeron las chicas, para decir que muchas veces las mujeres, por todas estas cosas que hablamos, vivimos en silencio todas estas dificultades, estas cosas que nos pasan. Y si somos así, vale, peor, ¿verdad? Porque más en silencio sufrimos y seguimos. ¿Verdad? Entonces, estos espacios a mí me parecen riquísimos porque es para darnos cuenta de que en realidad lo que nos pasa a unas, les pasa a todas. Claro. Y que es mucho más allá de las clases sociales, de las condiciones, de los tipos de trabajo. Todas las mujeres enfrentamos estos temores, estas dificultades y hacemos muchos sacrificios y a lo mejor compartiendo un poco las experiencias podemos encontrar soluciones o sentirnos por ahí que tenemos fuerza para hacer planteamientos nuevos. A mí me parece, me sumo a todo lo que dijeron, yo entonces sumaría que nuestro mayor desafío es incluir al hombre, incluirle. Primero, criar hijos que sean súper más conscientes de esto, ¿verdad? De criar igual hombre o mujer, y incluirla a nuestra pareja, incluirla a nuestros amigos. Yo también creo que hay hombres maravillosos, súper buenos padres. Entonces, esto creo que también es un desafío de las mujeres, no ser las superpoderosas, incluir, a veces educar también, exigir, digamos. Hay muchas maneras de incluir, pero creo que en estos espacios también tenemos que incluirlo, porque si no vamos a generar más de lo mismo también. No, es que si no contribuimos a que estas cosas cambien en donde sea los aspectos que tenemos cerca, entonces nunca va a cambiar esta triste realidad que, por ejemplo, en el mundo de las empresas, solamente el 30% de los líderes de las organizaciones mundiales son mujeres. Esta realidad no va a cambiar nunca y tampoco va a cambiar la realidad de las personas que por no tener cómo dejar a sus hijos en pueblos cercanos a Asunción incluso, tienen que venir a trabajar y quedarse a dormir en casas ajenas porque no pueden ir y venir todos los días y no tienen ninguna condiciones de estudio para mejorar sus oportunidades laborales. Entonces está en nosotros hacer todo lo que está a nuestro alcance. Gracias por haber visto este episodio de Protagonistas de Somos Par. Hay otros episodios más en los que vas a escuchar a mujeres súper interesantes hablar acerca de todo lo que significa ser mujer en el ámbito profesional.
Así que te invito a que lo veas, a que compartas este tema también con otras personas y que nos ayudes a seguir visibilizando para que logremos equidad en el espacio de trabajo. Gracias. Y gracias a todas las que estuvieron acompañándonos acá hoy, también de manera presencial en este episodio.